hablando de la visita del presidente a Europa, de la reunión que va a tener solamente en unas horas con el presidente Putin, muy esperada, y de la situación de Corea del Norte. Muchas cosas en el tablero internacional. Julio nos va a ayudar a entenderla. Gracias, Julio, por acompañarnos. Un placer siempre estar con ustedes. Empecemos por las declaraciones del presidente, que sin lugar a dudas han llamado la atención. Todo lo que dice el presidente llama la atención, pero una vez más el presidente pues, no ha querido reconocer lo que han ya reconocido republicanos, demócratas, independientes, todo el mundo y sus agencias de inteligencia, que Rusia intervino en las elecciones de Estados Unidos. Dijo de que eso ni siquiera habló del consenso de sus agencias de inteligencia. Dijo que no habían 16, sino que eran 3 nada más. Dijo de que no había habido sanciones, no acaba de reconocer el hecho, y por otra parte ha criticado fuertemente a Rusia en algunas de sus declaraciones antes de la conferencia. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Mira, yo escuché parte del discurso del presidente ahora en Polonia, y yo creo que en efecto no solo es reafirmando, o sea, que dio una especie de tour de las atrocidades del nazismo, del comunismo, y señaló textualmente a Rusia como una amenaza para la propia Polonia, cosa que los polacos no hay que de explicarles eso, ellos saben eso bien. Si los Estados Unidos tienen un buen aliado en Europa es Polonia, y él señaló con el dedo a el gran peligro de Rusia. Mira, eso, a mi juicio, ayuda enormemente. Por supuesto, en Alemania él va a encontrar otro terreno, o sea, no va a ser la misma población que estaba en gran apoyo que vimos en la plaza de Varsovia, sino lo que vamos a ver en Alemania es otro tipo de entorno, pero yo creo que los que esperaban de que el presidente iba a mantener un silencio ante la expansión de Rusia, que nombró Ucrania, o sea, nombró la agresividad, básicamente dijo que estamos en un nuevo mundo de conflicto. Yo creo que es saludable que diga eso, porque hay que recordar que el hecho de que Rusia está combatiendo a ISIS no quiere decir que es nuestro aliado. O sea, ellos combaten a ISIS porque quieren ayudar a Irán, quieren ayudar al régimen de Al-Assad. Ellos, fuera de sus propios islamistas internos que podrán tener problemas en Chechenia y eso, ellos no les interesaría estar por el mundo en una cruzada para erradicar el islamismo suní radical. Pero palpo, basado en este discurso, yo no sé si quién le organizó este viaje, pero me parece muy oportuno, porque es un gran antesala de, en efecto, enfrentar Polonia. Es uno de 5 de los 27 países de la OTAN que paga su cuota completa de membresía, o sea que no podía haber escogido. Yo creo que llega ya como diciendo, mira los polacos cómo hacen, mira el ejemplo de Polonia. Polonia tuvo una cierta reversión en lo que ellos querían con la previa administración del escudo antimisiles, de ese tipo de operativos, que el presidente Obama pues le tiró agua fría a esa campaña, que es algo que los polacos han querido. O sea, los polacos temen, y desde hace años, que precisamente Rusia pues volviera otra vez a la ofensiva para reconquistar su lugar en el mundo. Es de gran aliento, yo creo que para todos los demócratas, escuchar al presidente Trump hacer señalamientos de eso. Queda ver otras cosas, por ejemplo, que refuerza las sanciones contra Rusia, la ampliación que se está moviendo en el Congreso. Yo creo que eso sería muy importante, que le dé el respaldo. Creo que sería poco inteligente que en efecto le dé después de decir todo lo que está diciendo en Polonia, que entonces pues esté de abrazos con Putin en Alemania. Yo creo que probablemente va a ser una reunión que por lo menos en lo que se vea en público, que yo me imagino llegará uno u otro, y yo no sé si habrá algún simbolismo, si es Putin quien va a donde se encuentra el presidente Trump, o el presidente Trump donde se encuentra Putin. Estoy seguro que
algunos comentaristas, analistas se van a darle algún significado a eso. A lo mejor llegan los dos al mismo tiempo, al mismo lugar. Pero yo creo que en público lo que vamos a ver va a ser un estrechón de manos, no necesariamente frío, como veíamos en las últimas reuniones que tuvo Putin con el presidente Obama, que era como el saludo entre dos personas que no se llevan bien, pero fueron al entierro de un familiar y no les quedó otro remedio que frente a las demás personas darse la mano, pero que no estaban contentos en verse de frente a frente. Va a ser importante esta reunión. No sé cuánto vamos a saber sobre lo que discutan en privado. A mí me parece que el presidente tiene mucha influencia de Steve Bannon. Para algunos Steve Bannon es el monje negro, el Rasputín de la Casa Blanca. Ya estamos hablando de Rusia. Para otros no, es una persona muy inteligente, un gran estratega. ¿No? Lo es, no, es un hombre preparado, culto. Pero la interpretación de la historia de Steve Bannon, hasta donde se sabe, por lo menos hasta donde sé yo, lo que he podido leer sobre él, lo que he podido averiguar, Steve Bannon está convencido que el mundo occidental está en guerra con el extremismo islámico, y que Rusia, a pesar de que se pueda tener muchas diferencias con el sistema de gobierno que hay en Rusia, que se pueda tener dudas sobre el pasado y el presente de Vladimir Putin, que no podemos dejar de recordar que Putin fue coronel de la KGB. Lo tenían asignado, era el jefe del espionaje ruso en Dresde, creo que era, en Dresde, en Alemania Oriental, y luego pasó a ser el jefe del organismo sucesor de la KGB, que ahora se llama FSB. O sea que Putin es un espía. Entonces, cuando hablamos de coroneles comunistas, es como que me digan a mí ahora que, yo no sé, uno de estos esbirros castristas de pronto lo tocó una luz divina y se convirtió en una versión tropical de la Estatua de la Libertad, ¿no? Es un tipo siniestro, ¿no? Pero Bannon, que sí parece que tiene bastante influencia sobre el presidente, cree que no, que a pesar de eso, escoger entre Putin y escoger entre lo que muchos como él, como Bannon, piensan que es una amenaza del islamismo, no solo en el Medio Oriente, sino en el mismo corazón de Europa, Rusia tiene un aliado natural. Sí. Entonces va a ser interesante lo que ocurra en esa reunión. Va a ser la primera vez que se ven frente a frente Putin y el presidente Obama, a pesar de que en el pasado el presidente Obama había dicho que lo conocía y luego retiró eso. Admitió que nunca se han visto. Mira, parte del problema, yo creo que ustedes en el programa previo, hablando sobre el caso de Venezuela, tenemos un caso en punto, y eso es que el despotismo tiene una nueva
forma de operar. En otras palabras, ya no es necesario que tengan comités de defensa en cada cuadra, que controlen que el Estado sea el dueño material de los medios de producción, que estén recalcando una ideología o lucha de clase, como de lucha de clases pronunciada. Pueden perfectamente mantener el despotismo, tolerando una oposición marginal, aunque sea muy heroica, pero que no tiene la posibilidad de llegar al poder. Pueden tener un modelo económico que premia la sumisión al poder político, y en efecto tienes personas que para salir adelante, como quien dice en el sentido económico, pues tienen que no tocar el terreno político ni el terreno civil, sino mantenerse estrictamente en el entorno de lo que se tolera en la economía. Entonces, en ese mundo, lamentablemente, las democracias verdaderas no han hecho una defensa bastante correcta. Volvemos a Rusia y vemos cómo Rusia está metida en América Latina fuertemente. En Nicaragua tienen una presencia impresionante. En Cuba, en Venezuela, Rusia no ha dejado de querer reformular su antiguo imperio y su hegemonía. Lo de Siria, la posición que tienen en Siria y la alianza que tienen con Irán es una relación impactante. Son muchos los que dicen que en Siria los que mandan son los rusos. O sea, yo he escuchado de que están por encima de todo, o sea, que pueden hacer absolutamente lo que le da la gana, y cualquier instrucción que le dan al Assad las obedece fielmente, porque los rusos son quienes están garantizándolo en el poder. Entonces vemos esta influencia a través del mundo, pero la diferencia, cuando la Guerra Fría estaba claramente identificada, que nosotros podíamos decir, mira, estos parecían de caras de hierro, con esposas que parecían ser cuestiones de nieve, más de mármol. Entonces ahí están, este es el enemigo claro. Ahora el enemigo pues casi no lo puedes distinguir de un occidental, de alguien que pertenece al mundo libre, y es ahí donde está el gran peligro y lo que confunde a muchos a no darle la lectura que merece Rusia, que es una dictadura peligrosa, y los Estados Unidos no pueden cometer el mismo error que cometieron cuando la Segunda Guerra Mundial, de formar una alianza para terminar un mal, sin entender que esa alianza te puede ser un boomerang que después te obliga a estar en otra guerra, como fue la Guerra Fría con el comunismo soviético. En China tenemos el mismo problema. No podemos, cuando miramos, por ejemplo, el hecho de Corea del Norte, y vemos cómo, a pesar del espacio que esta administración le dio, cosa que esa reunión con el dictador Xi aquí en nuestro estado, minutos antes de que tiró la bomba, pues la idea era impresionarlo para que tomara una posición con respecto a Corea del Norte, y pues nos damos cuenta que el comercio entre China comunista y Corea del Norte pues ha incrementado un 40%. Quiere decir, caso omiso eso ha hecho. Entonces, la idea no es sanciones a Corea, no, la idea es penalizar empresas con nombre y apellido chino que tienen relaciones íntimas con Corea del Norte. La estrategia es incrementar operaciones encubiertas para derrocar al sistema, o sea, volver a la idea de que hay que revertir determinadas cosas. Son las 9:21. Vamos a regresar en solamente unos segundos en este programa con Julio Chile, Ricardo Roberto y Ricardo. De las relaciones con Rusia y a veces lo difícil que es entenderla. Mi percepción es que en algunos momentos de la historia estamos, a veces lo vemos y a veces no tenemos la capacidad de verlo, y no estoy diciendo que lo que yo estoy diciendo, pues, de nada, vea cosas que otros no ven, pero cambian los paradigmas de la historia y vemos derrumbar ante nuestros ojos los modelos que pues se sostuvieron a las naciones, a veces de forma precipitada por guerra, o a veces de forma paulatina por movimientos históricos, económicos o sociales. A principios del siglo pasado lo vimos
Precisamente se inició el conflicto entre Japón y Rusia, fueron los que iniciaron a principios del siglo pasado. Precisamente el derrumbe del orden establecido por varios decenas, cientos de años, pudiera haber dicho alguien. Eso se concluyó después de la Primera Guerra Mundial con el fin de los imperios. Vino un reordenamiento que no concluyó hasta después de la Segunda Guerra Mundial, donde Inglaterra y Estados Unidos no solamente priman desde el punto de vista militar, sino imponen el criterio del modelo liberal que ha sostenido las relaciones internacionales en los últimos 70 años. Ha mantenido la paz y ha dictado pues en las relaciones no solamente económicas, sino también sociales y hasta culturales, de cómo nos vemos los unos a los otros, y políticamente ha sido lo que hemos aspirado todos a llegar. Eso se está derrumbando, y se está derrumbando por diseño. Hay grupos de poder en el mundo, y aquí en Estados Unidos, en la presidencia, en estos momentos, que no creen que ese orden liberal es bueno para Estados Unidos. Y lo dicen públicamente. Dice, ese orden liberal no solamente ha impedido que Estados Unidos crezca, sino que ya es un lastre para el posible desarrollo de Estados Unidos y hay que revertirlo. En momento en que vemos que hay corporaciones con mucho dinero que creen que ese orden liberal que impone reglas extraterritoriales es un lastre para la capacidad de ellos a crecer. Esas corporaciones realmente no quieren pues un orden liberal internacional que imponga reglas. Prefieren lidiar con gobiernos nacionales que son mucho más fáciles de poder convencer acerca de cómo manejar sus asuntos, que con reglas muy claras, definidas, y que establezcan básicamente cómo manejarse. Yo creo que eso es lo que estamos viendo, que desde la Casa Blanca y desde grupos de poder muy poderosos en Estados Unidos están apostando por el derrumbe de ese orden liberal, y todavía no sabemos qué es lo que viene, y estamos viendo un enfrentamiento muy serio en los que quieren mantener ese orden, que incluye una serie de cosas que pudiéramos hablar después, y en los que quieren derrumbar ese orden sin proponer hasta ahora, creo yo, de una manera clara, qué es lo que va a sustituirlo. Fíjate, yo lo veo como que el modelo liberal está luchando para una identidad, y es muy típico incluso verlo en esta administración, que hay polos ideológicos con visiones diferentes. Por ejemplo, el lado de Bannon y el lado de Kushner, o sea que son dos visiones de cómo llevar el mundo. Y esto incluso lo vimos en varias presidencias republicanas, por ejemplo, la administración de Richard Nixon y la administración de Ronald Reagan. O sea, que tenían dos formas de ver al enemigo y de cómo tratar al enemigo. O sea, el Richard Nixon era del realpolitik, o sea, del realismo político, reconociendo esferas de influencia, actuando en base de eso. Pero el orden liberal nunca se puso en entredicho, ninguno. No, pero yo creo que eso no es lo que se está poniendo tampoco en cuestión. Cuando vemos que Estados Unidos se retira de tratados internacionales, y Estados Unidos se está retirando de tratados internacionales, y Bannon específicamente ha dicho que su meta es el caos, y para crear un nuevo modelo de relaciones internacionales. Y cuando estamos viendo que Estados Unidos, o sea, la propuesta del presidente de Estados Unidos primero, el retraimiento de las organizaciones internacionales, y que se denuncia al orden liberal como un lastre para la posibilidad de Estados Unidos. Cuando estamos viendo que Alemania le está diciendo a Estados Unidos, gracias por habernos ayudado durante 70 años, pero ya usted no es un aliado confiable. Cuando Estados Unidos denuncia a la OTAN, cuando vemos que Canadá, o sea, no se puede hablar de un aliado más cercano a Estados Unidos. O sea, hay tres o cuatro países que son, yo creo que no se puede hablar de uno sin hablar del otro, que estamos hablando de Australia, estamos hablando de Canadá, estamos hablando de Inglaterra, pero cuando de esos países hay dos que ya le han dicho a Estados Unidos, gracias por haber ayudado durante 70 años a mantener la paz y a ayudarnos a crecer, pero de ahora en adelante vamos solos, y Canadá es uno de ellos. Eso es serio. Mira, yo creo que estamos hablando de ingredientes diferentes del mismo problema. El orden económico que ha prevalecido y que en sí se lanzó después de la Segunda Guerra Mundial es uno que veía en el comercio internacional como una forma de promover la democracia. O sea, claramente le agregaron vínculos políticos a relaciones comerciales.
pero eso ha demostrado no ser el caso. En otras palabras, hubieron conceptos que se cayeron por su peso porque vimos cómo el comercio internacional no fue promoviendo la democracia. Pero no, es mucho más. Eso es una visión economicista totalmente, eso es una visión marxista de cómo, y no era eso. El orden internacional que se crea estaba basado en the rule of law, estaba basado en la representación, estaba basado en organizaciones supranacionales que precisamente mediaran entre los demás, estaba basado en que básicamente en que los que tenían más iban a defender a los que tenían menos, en pactos sociales muy claros, pero estaba basado en la representación, estaba basado en la democracia, estaba basado en pactos, o sea, había toda una serie, una armazón para evitar, o sea, no era solamente la visión economicista, la visión economicista era lo que querían imponer los marxistas, que los ingleses y los americanos le dicen, espérese un momentico, aquí tiene que haber mucho más. Y eso es lo que termina predominando y lo que termina con serios problemas, es verdad, y con serias deficiencias, es verdad, pero la meta era tremendamente, yo creo, diferente. No, pero fíjate, es indiscutible, por ejemplo, que China es posible, tal y como está, Vietnam es posible, gracias a esa moralidad, el comercio internacional, por esa puerta que él ha abierto, y que por esa puerta, pues en parte también se explica el putinismo en Rusia, que es tolerable porque juega con las reglas del mercado en el sentido económico. O sea, que se ha confundido capitalismo con democracia, cuando perfectamente puede haber otro variante de capitalismo. Pero ese pargón, ese armazón que se armó, las Naciones Unidas fue uno de sus maquinaria, uno de sus tanques que iba a reforzar la paz, y hemos visto que las Naciones Unidas realmente no ha hecho el trabajo, ni la OEA tampoco, lo estamos viendo en Venezuela. O sea, que ha habido una quiebra de instituciones, que había unas altas expectativas, que a pesar de tener documentos fundacionales impresionantes, constituidos para defender la democracia de la que estamos hablando, pero no lo hemos logrado hacer, y la OEA es un caso por excelencia. Tiene, más, 6 meses antes que la Declaración de las Naciones Unidas, ahí están los documentos de los derechos del hombre en este continente, diseñado para reforzar la democracia, y es incapaz de impedir los crímenes que estamos viendo en Venezuela. Mira, yo creo que el mundo, desde que es mundo, se viene reorganizando, ¿no? O sea, salimos de las cavernas, nos convertimos en tribus, entonces nos inventamos la cosa de esa que se llama el Estado. Entonces, cómo vamos a manejar las relaciones de Estado con Estado, y por ahí pasó Talleyrand, Metternich, Napoleón, el post-napoleonismo en Europa, etcétera, etcétera. Y entonces yo creo que acabamos de concluir una etapa importante en la historia de la humanidad, que fue la amenaza del comunismo tal como existía en aquel tiempo, el comunismo centrado en el Kremlin, una política de parte del occidente de containment. Vamos a aclarar eso, mucha gente no maneja eso, ¿no? La política estadounidense, incluso después de los años 60, en relación con Cuba, fue de containment, contener la enfermedad, no extirpar la infección, sino evitar que se siguiera devorando otras partes del cuerpo, ¿no? En este caso, el mundo. Entonces, desapareció aquello que conocíamos como la Unión Soviética. Descubrimos que verdaderamente la Unión Soviética venía siendo un país, una coalición de países tercermundistas con cohetes, que verdaderamente había sido desde el inicio, siempre fue un fracaso en cuanto a proveer a sus pueblos una vida aceptable, con un buen techo, con buenas oportunidades de progreso, con sobre todo la oportunidad de que si te educabas, si tú ponías de tu parte para superarte, la vida te iba a recompensar con una casa mejor, con un automóvil. Nada de eso existió en
en la Unión Soviética. Entonces ahora tenemos una nueva situación que se rompió aquello que se llamaba la Unión Soviética, se fueron los países bálticos por un lado, son países democráticos, nadie lo disputa. La misma Polonia, que no era parte de la Unión Soviética, pero era parte del eje comunista, ha emprendido otro camino ahora, y entonces el mundo se está definiendo, y entonces yo creo que entre mucha gente el peligro que ven ahora, no terminó la historia, como dijo aquel señor de apellido japonés, ¿cómo se llamaba? Fukuyama. Fukuyama, ese sí. Casi parece el nombre de una motocicleta. Sí, y entonces yo creo que sí, que hay mucha gente en Europa y aquí en Estados Unidos, y vuelvo al supuesto brujo de la Casa Blanca, Steve Bannon, que creen que la amenaza que existe ahora es un choque de civilizaciones, y no solo se está librando esa batalla en Siria y en Irak y en el Medio Oriente, sino que en el seno del mundo occidental se está librando. Yo creo, y no sé qué es lo que va a pasar, no sé si va a prevalecer esa teoría, pero a mí sí me parece que el presidente, bajo la influencia de Steve Bannon, eso es lo que cree, y entonces que quizás tenga sospechas de Putin, pero esa gente cree que, al igual que en un momento Estados Unidos, cuando la amenaza era el nazismo, en Europa tuvo que aliarse con el tirano Stalin, a lo mejor ahora les toca aliarse con el tirano Putin. Pero sin embargo, fíjate, y estoy 100% de acuerdo contigo. Lo único que quiero es matizar. ¿Y por qué quiero matizar? Porque mientras el islamismo es peligroso, mientras no produce dividendo. Y digo esto porque no hay país más radical en el Medio Oriente que Arabia Saudita. Sí. No existe. O sea, ni aún Irán. O sea, los movimientos más radicales que han salido del Medio Oriente han salido promovidos por Arabia Saudita. Estoy hablando, Al Qaeda es promovido por Arabia Saudita. ISIL es promovido por Arabia Saudita. Hasta ahora, Irán no ha promovido ni siquiera un grupo que pueda acercarse. Hezbollah, pero Hezbollah es básicamente una expresión nacionalista muy del Líbano, que hasta ahora no se ha proyectado de la manera que se ha proyectado. Tuvo una operación en Argentina, pero no se ha proyectado a niveles internacionales. Dicho eso, cuando el mundo islámico da dinero, es tremendamente simpático para toda esta gente que tienen esa visión. O sea, entonces uno termina pensando, ¿es realmente el islamismo una excusa para imponer un nuevo modelo? Por eso enfatizaba la cuestión de que para estas corporaciones, que son supranacionales, cuya primera obligación no es con su país de origen, sino con sus accionistas, la mejor excusa para desmontar precisamente regulaciones que le impiden un crecimiento desmedido es desmontar el nuevo orden internacional que pone reglas muy exactas al comercio internacional y poder lidiar con países extraordinariamente débiles desde el punto de vista político, económico, social, a los cuales se puede penetrar políticamente, pero también a través de diferentes maneras. Hemos visto que Mercer ha tenido desde hace años mecanismos para penetrar muchos de estos países, experimentando a través de todas las tecnologías nuevas que hay para poner los presidentes que le dé la gana, las asambleas que le dé la gana. Una vez puesto presidente, asambleas que le dé la gana en muchos de estos países africanos, y se sabe que ya lo han hecho, controlar el comercio interno es nada. Ahora, si existen reglas internacionales para dictar el comercio, es mucho más difícil la penetración, o para dictar precisamente que tú no puedes estar sobornando a presidentes y asambleas porque puedes ser penalizado, que existe en estos momentos en el nuevo orden internacional. Pero digo, a mí me parece que lo que estamos viendo es la excusa de estos grupos económicos tremendamente poderosos para cambiar un orden donde van a primar pues los intereses de estas corporaciones por encima de los intereses nacionales. Regresamos. Ricardo y Roberto, adelante Julio, por favor, que me tomé yo más tiempo que el que debía. No, que va. Mira, yo creo que estamos hablando, estamos describiendo los mismos males que estamos percibiendo, y tal vez en el recetario y los propósitos, en el caso del punto de lo que
hacia exactamente qué apunta esta administración en cuanto a eso, donde tal vez pudiéramos discrepar. Pero yo creo que alguien que defiende, o sea, la propiedad privada, que creo que es fundamental, y digo propiedad privada, estamos hablando del comercio privado, pero es innegable que el comercio privado, por forma de multinacional, por forma de conglomerados internacionales que ya no tienen ni siquiera una identidad propia acerca de desde qué nación pertenecen, primero están siendo agentes de una ambivalencia moral extraordinario, porque en efecto promueven una amnesia ante una impunidad contra crímenes que cometen determinados países que les privilegian con concesiones y espacios para operar económicamente, y se tolera. En cambio, esas personas provenientes de países democráticos pues ponen presión en la clase política para que les defienda ese espacio que ellos tienen en lugares donde pues no hay ningún tipo de valor. Entonces hay una quiebra de valores con tal de sostener empresas que existen para el lucro. Entonces eso es un serio problema para la democracia. O sea que estamos viendo precisamente el orden de la democracia liberal tal y como la hemos entendido, retado por uno de sus propios hijos. O sea, porque precisamente la idea de la empresa privada surge como el mejor complemento del sistema político democrático, y de pronto estamos viendo cómo ese hijo ha crecido y ha tenido sus propios hijos, y de pronto hay un caos en el mundo. Entonces, a mi juicio, algunos dentro de esta administración reconocen ese mal, más allá de que el lenguaje que usan pues es una retórica proteccionista, es una retórica que promueve como si fuera a ser un nacionalismo económico. Pero yo creo que es necesario que una sociedad que quiera permanecer siendo libre y abrace el modelo democrático, que esté dispuesto a tener que pagar más por producto, que esté dispuesto a decir, si tenemos que tener un descenso en el estándar de vida material, con tal de defender valores, con tal de sostener lo que nos permite ser libres, pues hay que dar ese paso. Y la clase política, yo creo que también estamos de acuerdo, pues claro, en democracia, pues como obedece a elecciones y el consentimiento de los gobernados, pues entonces típicamente busca soluciones a corto plazo. Quieren salir electos, no quieren hacer nada que les va a costar votos, entonces pues posponen decisiones duras que hay que tomar. Yo creo que ahí es donde está, y lo que hablaste de Arabia Saudita es tal cual. Arabia Saudita, los jeques árabes de Arabia Saudita son los que hacen posible y podemos explicar todo el terror que hay, por ejemplo, en Europa, porque son los que han financiado 100% esas madrazas, esa mezquita que hay que aplaudir, por ejemplo, cuando Francia cierra 3 mezquitas por hacer apologismo al islamismo radical. Esa es la medida. Hay que abrazar los moderados, que los hay en el Islam. Hay gente que sale y dice, no, eso es coartar la libertad de expresión y la libertad religiosa, y entonces gente como Steve Bannon y en la misma Francia, ¿no? Diría, ¿no? Es que las sociedades tienen derecho, y más que derecho, tienen la obligación sobre todo a proteger la vida, cuando el fanatismo, cuando el extremismo se convierte en que tú tienes derecho a matar a otro ser humano totalmente inocente. Yo creo que las sociedades tienen que protegerse. Aquí hay gente fanática, aquí hay sectas religiosas muy pequeñas, y no hay absolutamente ningún peligro de que se vayan a convertir en grandes movimientos. Pero hace tiempo no escuchamos hablar de ese minúsculo, ese grupúsculo que iba a los entierros de militares estadounidenses, ¿no? Moría alguien en Afganistán, en Irak, traían el cadáver, la familia se reunía para dar sepultura a ese ser humano querido de su familia, a ese héroe del país, el que entrega su vida luchando con un uniforme, es un héroe, ¿no? Y entonces venían estos locos y formaban ahí un escándalo y decían que se alegraban y que eso era castigo de Dios porque esta era una sociedad corrupta que permitía el matrimonio. Aquí hay gente loca,
y que se agrupa, ¿no? Pero no matan. Y el extremismo que enfrenta Europa es gente que por una razón u otra, esos locos, que quizás en otro lugar, en otro momento, en otra familia, en otro barrio, a lo mejor lo hubiera dado por ir a formar un escándalo en un entierro. No, lo que hacen es que agarran un arma o un puñal incluso y matan gente inocente. Y entonces nosotros vemos la noticia, ocurrió esto en Francia, ahí en las afueras del Louvre, alguien atacó a un policía, ¿no? Y entonces pasó la noticia, nos llegó noticia de que en Tallahassee iban a, yo no sé, a aprobar nuevos impuestos, o que si el alcalde tuvo una bronca con un comisionado, y estamos lejos de aquello, pero las personas que viven allí, Claro. sí ven eso como una amenaza a su calidad de vida. Lo racionalizan de esta forma, que ahora mismo tengo derecho a ir a un museo sin llegar y me metan una puñalada, un loco que se cree que va a heredar el reino de Dios, así haciendo regar sangre inocente. Yo lo que creo es que, y estoy de acuerdo contigo, lo único que quiero agregar, y creo que los tres estamos hablando lo mismo, sí. Lo que estamos matizando, y eso no lo digo mucho, ¿no? A mí me encanta hacer rock izquierda, pero lo único que quiero agregar es algo que a mí me parece que el gran peligro que está viviendo la sociedad norteamericana en este momento y el mundo es precisamente el cambio de modelo. Y digo esto porque nosotros podemos recuperarnos del terrorismo, y lo hemos visto cuando los anarquistas del siglo pasado, y lo hemos visto en otros momentos en que la humanidad ha vivido serios brotes de violencia. De eso uno se puede recuperar. Lo que la humanidad no se recupera cuando pierde la libertad, y ese es el gran peligro que estamos viviendo en este momento, yo creo, nosotros, que con el verdadero temor de perder, de la violencia, porque eso no es una metáfora, es verdad lo que acaba de decir Ricardo, de que tenemos temores reales de ataques terroristas, etcétera, etcétera, que nos estén entonces pues vendiendo una seguridad falsa, que lo que nos termina es imponiendo pues restricciones a nuestras libertades. Y cuando hablo de libertades estoy hablando de lo que vuelvo al tema anteriormente, de que nos estén vendiendo un gobierno que lo que nos termine es imponiendo una oligarquía, que nos digan, espérate un momentico, las regulaciones son malas, y es verdad que son malas, pero ¿son malas para qué? Para desmontar entonces un sistema que nos termina protegiendo a nosotros mismos. Cuando nos dicen el gobierno no sirve, y continuamente yo oigo políticos decir el gobierno no sirve, entonces chico, ¿para qué tú te postulas? Yo no soy político. Bueno, entonces si es como un médico que me diga yo no soy médico. Bueno, entonces ¿para qué tú te metiste a médico? Si tú no eres médico, ¿para qué tú te metiste a médico? Yo no soy político. Esto es una basura. Bueno, pues métete a otra cosa. Entonces nos dicen el gobierno es una basura, vamos a privatizar el gobierno. No, el gobierno yo no lo quiero privatizado, yo quiero un gobierno que sea gobierno y que sirva como gobierno. Háganme un buen gobierno y háganme una buena empresa privada, es lo que yo quiero. Lo que estamos cada día viendo más es el welfare corporativo, justificado a través de una serie de cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Y lo que estamos viendo, lo que tú señalabas al principio, es que cada día esa empresa privada está corrompiendo más las raíces de nuestra democracia, está corrompiendo más a nuestros políticos. Estamos viendo gobiernos que no gobiernan para los gobernados, gobiernan para intereses especiales. Estamos viendo un cinismo por parte de los gobernados que no creen que están gobernando para ellos y tienen razón. Estamos viendo leyes que se pasan específicamente para grupos en específico. Estamos viendo proyectos que se matan porque no favorecen a un grupo en particular cuando pudieran beneficiar a muchísimos más. Eso es lo que está en peligro en estos momentos, nuestra manera de vivir, nuestra democracia. Eso es lo que tenemos que defender, y para eso no hay, y entonces nos ponen los unos contra los otros, republicanos versus demócratas. Eso es una verdadera bobería. No tiene nada que ver republicanos versus demócratas, esto es americanos, nuestra manera de ver la vida como americanos, y nos ponen los unos contra los otros. Decimos, este es un liberal y este es un conservador. Esa gente, ese dinero, no son ni liberales, claro, ni conservadores. Esa gente lo que tienen dinero y quieren hacer más dinero, y para hacer eso lo utilizan a los demócratas y utilizan a los republicanos y utilizan a los liberales y nos utilizan a todos. Mira, el problema de todo esto, imagínate, se pudiera hacer muchos programas de esto, es el problema del postmodernismo. O sea, es un problema que incluye
lo de la tecnología, que incluye generaciones que están creciendo totalmente ausentes de un sistema de valores y de creencias, ven tanto el modelo económico como los avances tecnológicos, y hay una indiferencia. Y si alguien quiere saber la importancia de ideología, lo mismo para bien que para mal, podemos mirar el Islam, como a través de siglos había paz, y sin embargo el wahabismo, ¿no es verdad?, que es la radicalización ideológica del Islam, la politización del Islam, pues en efecto marca y es la cimienta de todos estos males que estamos viendo en el islamismo radical. Bueno, lo mismo lo vemos, la ausencia de sistema de creencias hacia el bien. Si no preparamos ciudadanos para vivir en democracia, para precisamente vender y dar a entender determinados valores, pues caes en un vacío que explica por qué muchos de los jóvenes recién graduados, cuando tú los escuchas lo que quieren, tú dirías, pero están pidiendo un gobierno autoritario, pero están pidiendo porque carecen de esos valores. Y yo creo que ahí es donde está el gran peligro. Y el comercio internacional, el negocio, pues claro, ve ese terreno que le han dejado abierto y dice, pues lo voy a llenar. Entonces precisamente compran elecciones, compran presidentes, compran gobiernos. Correcto. Pero tú decías algo hace solamente unos minutos que me parece que vale la pena, y ya nos vamos, ¿no? Pero es que, y es una cosa completamente amoral, fíjate, ni siquiera inmoral, amoral. Le venden carreras a los muchachos que los meten en deuda de cientos de miles de dólares. Cientos de miles de dólares. Para ganar $20,000 al año. Exactamente. Entonces esos muchachos... y entonces el gobierno paga. Exacto. Sabiendo que no van a tener trabajo. El truco de la deuda estudiantil es que hay universidades de quinta categoría y hay instituciones que ni siquiera uno pudiera decir que es una universidad. Entonces el modelo de negocio está basado, mira, tú vienes a estudiar y te conseguimos este préstamo para financiar tus estudios, ¿no? El gobierno lo garantiza. Entonces el muchacho desperdicia 2, 4 años adquiriendo conocimientos que son inútiles en esta economía, además que adquiere conocimientos inútiles en el mercado laboral y no adquiere absolutamente nada de lo que sí siempre es útil, no importa lo que tú hagas, que es la cultura general, ¿no? Una persona con cultura general suele poder triunfar con más facilidad que alguien que lo único que yo soy ingeniero, nada más que me interesa cómo se hacen los puentes. No, el ingeniero que triunfa casi siempre además sabe de historia, de arte, etcétera. Ya eso ya eso no se enseña, ¿no? Entonces el muchacho se gradúa y lo que va a ganar son $20,000 al año, y probablemente ni trabajando en la disciplina que creía en que iba a trabajar, pero el gobierno le paga. Exactamente. Sabiendo, por eso te digo, es una forma de lavado de chantaje, dinero. Es una estafa. Es una estafa sancionada, y por eso la gente pierde y está perdiendo la confianza. A la vez que se pierda, o sea, la democracia no es solamente la legalidad del voto, es la legitimidad del proceso. Y a pasos agigantados estamos perdiendo la legitimidad del proceso democrático, con la conspiración y la complicidad de los propios políticos que continuamente están denunciando al gobierno y diciendo esto no sirve, esto es una basura, no crean en nosotros, no crean en el gobierno, o sea, y después te vienen a decir y a pedirte tu apoyo. Los primeros que están destruyendo la confianza del gobierno son nuestros políticos, denunciando continuamente donde ellos trabajan. Dios mío, es como si nosotros continuamente estuviéramos diciendo el periodismo no sirve, el periodismo es una basura, no crean en nosotros, y después nosotros pidiéramos confianza y credibilidad para lo que nosotros hacemos. Mi querido Julio, gracias. No, gracias. ¿Tienes algo pendiente? No, el día 20. Bueno, ya regresan antes. Querido María Julia, no vamos y nos acompaña a todos. ¿Tienes una propiedad?